Al otro lado de la conexión tengo al escritor Cristian Perfumo, ganador de la cuarta edición del Premio Literario de Amazon en 2017 con su novela El coleccionista de flechas. Escritor especializado en thrillers ambientados en la Patagonia Argentina, lleva ya unos años cosechando éxitos con sus 7 libros y a pesar de que es un autor autopublicado superventas, también tiene algún que otro éxito, que ahora hablaremos de ello. Rescate Gris con la editorial Suma de Letras. Bienvenidos a los que estáis al otro lado y Cristian, Conexión Barcelona, bienvenido y muchas gracias por participar conmigo en este proyecto. Así gané el Premio Literario de Amazon y consejos de otros ganadores y finalistas. Hola Ismael, bueno, es un honor para mí y una alegría estar aquí, así que tengo muchas ganas de esta charla. El honor es mío y porque otras veces que hemos tenido la ocasión de hablar en otras entrevistas o en otras conexiones, pues siempre se aprende mucho de ti y también de escucharte por ahí. Y yo creo que la gente que está al otro lado hoy van a sacar mucho de esta charla que vamos a mantener. Tus 7 libros publicados hasta la fecha son 7, ¿verdad? Es correcto, sí. Vale. Los voy a citar, los tengo aquí anotados para que no se me olvide ninguno. Sería El secreto sumergido, Donde enterré a Fabiana Orquera, Ujú. Cazador de farsantes, Sí. El coleccionista de flechas, que fue la novela premiada en Amazon, Rescate Gris, Ladrones de Entrevientos y Los crímenes del glaciar. ¿Y tienes alguna de esta novela traducida a otros idiomas? Sí, tengo, en este momento hay dos de esas novelas traducidas al inglés, que son El secreto sumergido y El coleccionista de flechas, que en aquel momento, no sé si sigue siendo así, pero en la edición en la que yo participé del premio de Amazon, cuando lo ganabas, una de las cosas que hacían era traducirlo al inglés. Entonces, por eso tengo esa traducción. Luego tengo otro libro traducido al inglés, que es El secreto sumergido. Y luego tengo 3 al francés. Cristian, ¿por qué la Patagonia? Bueno, en primer lugar porque me crié ahí. Entonces tengo esa referencia tan viva. Y luego porque la vida me llevó por diferentes partes del mundo. Yo me fui de Argentina en el 2006, ya llevo, que son 12 años, no más. Bueno, del 2006 hasta ahora, un montón, 16 años. Han pasado tantas cosas en el mundo que hemos perdido la cuenta. Sí, pero cuando me fui de Argentina me di cuenta de que la Patagonia tenía un efecto magnético en la gente, ¿no? Yo le hablaba a alguien de Barcelona o a alguien de Australia, que es donde también viví, o incluso gente de Argentina, pero de otras regiones, cuando les hablo de la Patagonia, como que se le iluminan los ojos y les causa mucha curiosidad y probablemente quieran ir. Algunos han ido y tienen un recuerdo maravilloso de ese viaje. Entonces, bueno, es un lugar muy especial y habiendo tenido la suerte de criarme ahí, cuando me fui decantando por la escritura y me fui animando a los primeros pasitos, me pareció como una cosa lógica, no concebía otro tipo de escenario para mis historias. ¿Cuánta competencia tienes en este nicho de mercado? ¿Y hay más gente que escribe thrillers ambientados en la Patagonia? ¿Conoces? Hay muy poco, casi nada. En este momento, por cierto, estoy leyendo un libro que es genial, se llama Los hombres más altos. Es una especie de novela de aventuras con un toque bastante literario. Yo no lo calificaría como un thriller, pero está ambientado en la Patagonia y es súper bueno. Que está publicado con Alfaguara, creo. Y me dio mucha alegría encontrar ese libro y leerlo porque muy poca literatura ambientada en la Patagonia, sobre todo si hablamos del género novelas de aventuras, thrillers, lo cual es curioso porque es una tierra que se presta muchísimo para eso, pero no es un género en el que haya mucha gente escribiendo. Y yo lo veo como una pena, ¿eh? Yo no, si empieza a aparecer más gente escribiendo ese género en ese lugar, yo no me voy a poner triste o no lo voy a ver como competencia, sino al contrario, lo voy a ver como una forma de potenciar este nicho de libros, ¿no? Como de alguna manera la novela negra escandinava o nórdica tiene un nicho muy claro y Camilla Lackberg y John Esbo y toda esta gente
no sé si se ven ellos como competencia o se ven como realmente una especie de gremio, una especie de, ¿no? de gente que junta, impulsa este género. Bueno, a mí me gustaría que hubiera más gente en la Patagonia escribiendo, o sea, escribiendo sobre la Patagonia. ¿Qué trayectoria tenías antes de publicar en Amazon, Cristian? Literaria, Cero, trayectoria literaria. cero, ninguna, ninguna. Siempre fui una persona asociada o sea, cercana a los libros como lector. Tampoco un lector de esta gente que devora libros uno detrás del otro y lee muchísimos libros. No. Pero siempre, a lo largo de mi vida, estuve conectada con los libros, ¿no? Desde pequeño leí, luego en la adolescencia menos, porque uno tiene otros intereses, luego volví, etcétera. Y lo más parecido a escribir fue que cuando me fui de Argentina, claro, todo el mundo me decía que le contara cómo me estaba yendo, qué era de mi vida, ¿no? Y yo les mandaba mis aventuras por mail. Y después, es que claro, ahora parece surrealista, parece otro mundo, pero en ese momento yo decía, a lo mejor esta gente no quiere recibirlo por mail. Quizás sería mejor que yo pusiera estas aventuras en algún lado y la gente, si quiere, se meta ahí y las lea, ¿no? Y en ese momento aparecía una cosa que se llamaban blogs, empezaba a aparecer, y entonces dije, me voy a abrir uno de estos blogs, que no sé muy bien lo que es, pero bueno, y había poniendo mis historias. Y ahí fui contando un poco mi vida en Barcelona durante unos años, y bueno, ese fue un poco el preludio. ¿Y cómo oíste por primera vez sobre el premio literario de Amazon? Sobre el premio de Amazon, yo, claro, la primera edición que fue en el 2015, ¿verdad? Sí, En 2014. 2014, claro. Yo en el 2014 llevaba 3 años publicando en Amazon ya. Tenía 2 libros ya publicados para esa época. Entonces estaba bastante ya informado del mundillo de KDP, de la autopublicación, etcétera. Entonces supongo que me enteré bastante rápido, digamos, en ese momento, cuando salió el premio. O me enteré que Amazon hacía un premio, o me enteré cuando lo ganó Jorge Magano. Ahora no lo recuerdo. Pero en los siguientes 2 que hubo no participé porque a mí me parecía totalmente inalcanzable ganar el premio, ¿no? O sea, era como decir, a ver, yo no voy a cambiar mi calendario de publicación, por llamarlo de una manera grandilocuente, porque en realidad es cuando tengo listo mi libro, lo publico, pero si yo estoy escribiendo ahora y tengo listo mi libro en abril, no voy a esperar hasta julio o hasta agosto para publicarlo, simplemente porque coincide que si lo publico en esa fecha puedo participar del premio. Porque me parecía totalmente un despropósito, porque yo digo, es que no lo voy a ganar, no, es imposible ganarlo. Y entonces pasó que en la 4ª edición del premio coincidió. O sea, porque la ventana del premio es bastante amplia. En ese momento creo que eran 2 meses o 3 meses. Entonces, 2 meses, bueno, sí. entonces no es tan poco probable que en algún momento coincida, ¿no? Entonces en el 4º coincidió, dije, bueno, no tengo nada que perder, y entonces lo publiqué en ese periodo, y bueno, y lo terminé ganando. Oye, ¿qué destacarías o qué recuerdas que sobresaliera en tu edición, dejando aparte, obviamente, el galardón que recibiste? ¿Cómo exactamente? No sé si entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué destacarías de tu edición? ¿Qué sucedió durante tu edición? O con qué te quedas de tu edición? Dejando aparte, claro, que lo que más importante para ti es haber ganado, pero obviando eso, ¿qué destacarías? A ver, por un lado, me quedó una relación súper buena con los finalistas. Hicimos un grupo de los 5 finalistas, y estábamos ahí como viviendo el día a día, ¿no? Uy, ¿a quién le tocará? Y no sé qué, y todo el mundo quiere ganarlo, y a su vez estás creando relaciones bonitas con esta gente, y te caen bien, ¿no? Pero al mismo tiempo uno no quiere que el otro, aunque te caiga muy bien, uno no quiere que gane el otro, porque quiere ganarlo uno, ¿no? Y bueno, pero quedó una relación súper bonita con esta gente. Eso por un lado. Luego, por otro lado, a mí el premio de Amazon me dio mucha visibilidad, y creo que fue una suerte haberlo ganado con mi 4º libro, porque de esa manera la gente
o sea, todo ese empuje de visibilidad que me dio haber ganado el premio, la gente que leyó el libro y realmente le gustó muchísimo, al punto de buscar o de querer buscar otros libros míos, tenían otros 3 para leer, ¿no? Eso creo que fue muy interesante. Y luego la relación que hubo con la gente de Amazon en ese momento, que bueno, ya sabemos que Amazon es una empresa que cambia muy rápido, entonces la gente que estaba en ese momento ya no está, pero el trato con ellos fue impecable y fue una experiencia muy linda en general. No sé si esto responde exactamente a tu pregunta. Sí, sí, claro que sí. Cristian, ¿de cuándo vives de tus libros? ¿Y crees que es consecuencia de haber ganado el premio literario de Amazon o de otros factores? Y cada vez las preguntas van subiendo de nivel. No, está bien. Suspiro un poco así porque estoy pensando, pero a ver, yo cuando participé en el premio, mientras participaba, yo ya estaba animándome a vivir de los libros, estaba intentándolo. Y era una cosa muy en el límite, es decir, me podía ganar la vida con eso, pero no era tampoco una vida, digamos, o sea, podía sobrevivir con eso, que ya es muchísimo, ya es una fortuna, o sea, una suerte, y yo estaba dispuesto a hacerlo, ¿no? Porque digo, mira, esto es un ingreso que me permite sobrevivir y además puedo continuar haciendo esto que me gusta tanto. Lo que pasa es que en ese momento, es verdad que yo también tenía Ebrolis, que es una empresita que ya no tengo, pero en ese momento la tenía, y eso también me generaba un cierto ingreso, entonces lo iba complementando, ¿no? Pero yo ya había dejado mi profesión, que soy informático, y estaba intentando dedicarme a esto desde antes de ganar el premio. Entonces ahí se alinearon los planetas de alguna manera, porque cuando gané el premio y vino este impulso de visibilidad, evidentemente trae unas consecuencias económicas, ¿no? O sea, si te lee mucha gente, compra más gente tus libros y entonces, y además ya en vez de tener 3 libros tenía 4, que ya es un 33% de incremento, ¿no? Y eso lo que me supuso fue, bueno, eso, mayores ingresos y entonces dije, no, ahora parece que sí. Lo que pasa es que ahí te entra el miedo de saber si esto va a ser una ola pasajera o no. Porque uno puede en un momento tener mucha visibilidad, no sé, que tu libro lo retuitee Obama y súper bien, pero luego, ¿qué pasará después, no? Porque sabemos que estas cosas son muy efímeras. Entonces, evidentemente, todo ese empuje de lectores y de visibilidad que me dio ganar el premio de Amazon, con el tiempo se fue bajando y fue decayendo. Lo que pasa es que, bueno, yo en ese momento seguía escribiendo y saqué otro libro y tuve esa suerte de que la rueda pudiera de alguna manera continuar, ¿no? Pero el premio literario a mí me dio, sí, como que de alguna manera cementó esa posibilidad que yo ya estaba barajando y ya estaba intentando, pero estaba un poquito en el aire. Y esto fue como, boom, bueno, ahora sí, ahora por lo menos durante estos meses, durante este primer año, seguro que vas a poder dedicarte a esto. Y luego ya veremos. Y sigo con esa actitud. Pasaron 5 años, sigo viviendo de lo que escribo, pero sigo con la actitud esa de decir, esto en cualquier momento se puede caer. Esto, o sea, porque estamos a merced de muchas cosas. Sí, de muchos factores que algunos los controlamos, pero otros se escapan a nuestro control. Esos son los que me preocupan a mí, los que no controlamos. Sí, a todos, ¿no? Y a veces esos que no controlamos son también los que ¿por qué ahora sí que ha subido todo esto? Estamos intentando que suba y de repente un día sube, y es por algo que no controlamos. Claro. Has nombrado a Ebrolis. Quiero decirte, Cristian, que a la gente que está viendo este vídeo quizá les suene lo que Ebrolis, porque ya han leído sobre ello en el libro que han adquirido, porque te acuerdas de aquella entrevista en la que nos concentraste a los a los ganadores de todas las ediciones hasta 2019, en la que nos entrevistaste a todos y estuvimos ahí 24 horas respondiendo preguntas. Sí, que hicimos un hilo en el foro, muy interesante. Y ese hilo fue muy interesante y es información súper valiosa que alguna me ha ayudado a confeccionar
pues este libro y la información que he podido dar, porque Genial. aparte de lo que de contar mi experiencia por el paso literario, yo también he llevado una documentación para poder hablar más ampliamente sobre todas las ediciones del premio, y ese hilo también ha sido oro para mí. Y decirte, Cristian, que parte de lo que comentamos allí pues también está en el libro, y bueno, también darte agradecerte a ti esa parte, ¿no? Que tuviste esa Bueno, iniciativa tan interesante. me alegra, me alegra. ¿En qué consistía el premio literario, lo que es el premio para el ganador en tu edición? Sí. A ver si me acuerdo bien. Eran $5.000, de eso no me puedo olvidar. Eran... Le ponían un valor monetario a la publicidad que te iban a hacer. Ahora no me acuerdo. De todas maneras, eso es una estimación que, bueno, yo creo que es un poco simbólica. No me acuerdo. Por ejemplo, no sé si eran $15.000 o $25.000. Pues mira, De... tengo que decirte algo al respecto de esto, Sí. que he estado dudando durante la confección de este libro de si mencionarlo o no, por si me podía meter en algún pantano. No quiero decir que todas las secciones haya sido así, pero me consta, no voy a decir el nombre del autor o de la autora, ¿vale? Ganadora de uno de los premios literarios de Amazon, en la que cuando gana y se pone un día en contacto con el equipo, quizá preguntando por esas campañas que se hacen con esa cuantía en la que anuncian en la base, la organización le dice que ese es el presupuesto total para poner en marcha el premio literario de Amazon. Mira, no sabía. Curioso. Sí, es muy diferente una cosa de es la muy otra. diferente una cosa de la otra. Y la organización lo que hace es que entiende que desde el primer momento que se pone en marcha el concurso, es algo que va a beneficiar al futuro ganador, es algo ya parte de la promoción. Eso es como lo entiende la organización. Yo no digo que haya sido así en todas las ediciones, pero sí que era un dato en el que, escribiendo el libro, yo lo conocía, ¿no? Parte de esta investigación que he hecho. Y he dudado mucho en contarlo o no. Y quizá, pues, después de en el momento que hablo contigo, pues tengo ya unas 15 entrevistas hechas y demás. Y ahora saliendo el tema, pues me gustaría, pues, por lo menos mencionarlo en este momento y dejarlo correr para no hacer más leña del... pero es así. Bueno, mira, yo la verdad es que, o sea, de esto que me estás hablando no sabía. Yo siempre lo interpreté ese número como un estimado que Amazon hace a joven cubero porque realmente, o sea, creo que en ese momento ni siquiera existían los anuncios de Amazon. Entonces, ¿de qué manera se le puede poner un valor a esta publicidad que van a hacerte? No, bueno, sí, quizás el presupuesto que se gasta, en fin. Eso estaba en las bases, digamos, que yo recuerdo, estaba en las bases y lo ponía como uno de los premios, digamos. Y la verdad es que en mi edición, yo cuando lo gané, claro, una cosa que pasó es que, uy, no sé por dónde, es que tengo mucho para decir. A ver, primero, otra de las ventajas de haberlo ganado todos los premios era que tu libro se editaba con la editorial Amazon Publishing, ¿no? Que es una editorial de Amazon. Entonces, lo interesante de esto es que, como todo proceso editorial es largo, entonces, desde que yo gané el premio hasta que salió con Amazon Publishing, a lo mejor pasó un año, no me acuerdo exactamente cuánto, pero Sí, más o menos. más o menos, porque yo pasé por la misma experiencia, más o menos, sí. Pero lo interesante de todo esto fue que durante todo ese año mi libro continuó como libro autopublicado. Y entonces yo sí que vi un incremento muy importante en las ventas durante esos primeros meses después de haber ganado el premio literario. Entonces yo sí que le adjudico todo ese incremento en las ventas al hecho de haberlo ganado, y yo no sé si es que de manera directa Amazon empezó a promocionar mi libro o simplemente fue de manera indirecta porque el premio literario en sí es un poco conocido, entonces la gente al ver que había ganado el premio literario
compró el libro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. De cualquier manera, por un lado estaba eso que te digo, de que había un valor estipulado para la promoción, que ahora no me acuerdo el monto, pero creo que es algo así, $15,000 o algo, 25,000, realmente no me acuerdo. Y por otro lado y yo vi un reflejo de un impulso fuerte en visibilidad en las ventas, que yo creo que, no llegó a ese, ni siquiera a ese monto, ¿no? O sea, quiero decir que si uno invierte 10 en publicidad, claro, uno espera que el resultado sean más de 10, claro. Pero sí, no habría que ver ahí, claro, siendo Amazon, que es la propia plataforma la que manda los mailing, que supuestamente pues lo hace de forma gratuita, o los Kindle Flash, es la propia plataforma, pues habría que ver qué gasto hay ahí. Pero bueno, yo lo he contado como anécdota, algo que me llegó. Y sí que es cierto que en las últimas ediciones, quizá a partir de la de 2019, en la que yo participé, en la que ya se intentó poner en marcha una ceremonia, aunque primero fue de forma presencial en mi edición y luego ya virtual por los acontecimientos de la pandemia y demás, pues siempre han contratado a alguien que dirija esa ceremonia, entonces hay que pagar un caché y demás, y quizá estamos hablando de que sí que sea todo parte del presupuesto que tienen Amazon, y lo distribuye para poner en marcha el concurso y lo que viene después, ¿no? Claro. Y luego, ya te digo, ignoro cómo funciona esto, pero sí que es verdad que yo ese empuje publicitario lo vi. O sea, vi resultados a raíz de haber ganado el premio, vi un empuje fuerte en cuanto a la publicidad, y que tuve mucho más lectores. Luego, otra cosa era la traducción al inglés del libro. Y luego, lo que pasa es que no me acuerdo si estaba estipulado en las bases o luego decidieron hacerlo, no me acuerdo, pero se hizo versión en audiolibro, en castellano y en inglés. Yo creo que eso no estaba estipulado en la base como premio. Aunque he hablado con otros compañeros y como también se le hicieron la producción en audiolibro, me han respondido que sí, que estaba, pero yo en mi documentación yo diría que no, y que era algo que venía después. Y en las bases lo del audiolibro está reflejado desde la edición de 2020, que suplanta a la publicación con Amazon Publishing cuando desapareció. Bien. ¿Vale? Hasta donde podemos ir desgranando entre tú y yo poco a poco. Está bien. Y bueno, el premio creo que lo que se ofrecía al ganador lo tenemos. Preguntarte, porque hay en un momento que hay en unas ediciones que no dieron la K, la estatuilla que tengo por aquí. A ver si no se me cae nada por aquí. La K que han mostrado otros compañeros. Pero me consta que en el momento que deciden darlas, se ve que las producen, a los compañeros anteriores de ediciones de otros años, entonces se las hacen llegar con carácter retroactivo. ¿A ti fue así, Cristian? Sí, tengo la mía. Lo que pasa es que entre que sucedió eso y ahora pasé por una mudanza y creo que está en alguna caja que todavía no abrí. Bueno, mirá la pared que tengo atrás, completamente blanca, no tengo ni libro, nada. ¿Cuántas novelas tenías publicadas? Bueno, creo que aquí puedo hacer yo mismo incluso la cuenta. Antes de ganar el premio literario de Amazon, me parece que fue lo has dicho, con tu cuarta novela. Vale. Sí, eran 3. ¿Cómo fue el momento de esa famosa llamada de Amazon en la que te anuncia que eras finalista del premio? Bueno, para mí fue... Fíjate, si yo tenía pocas esperanzas, que me llamaron en su momento... Bueno, el que dirigía la llamada en ese momento, creo recordar que era... No me acuerdo si era Carlos Liébano o Paola, que estaba en Amazon Publishing. Bueno, no me acuerdo. Pero estaban los dos al teléfono, ¿no? Y me llamaron y me dijeron me dijeron, hola Cristian, te llamamos de Amazon. Nada, te queríamos contar que el jurado ya se ha leído todas las obras y entonces les pareció que la mejor era la tuya. Y claro, y yo me quedé así como diciendo... Y entonces esperaba que la persona esta me dijera,
pero tal o cual cosa, ¿no? Pero hay otros factores que hacen que hayamos elegido a otro ganador o algo así, ¿no? Te vamos a dar una mención especial o una cosa así. Y entonces se quedaron ahí a la espera, ¿no? Y le digo, bueno, ¿qué quiere decir esto? Entonces, ¿pero qué quiere decir? ¿Que lo gané? Y me dice, sí, lo ganaste. Pero ¿esa fue la llamada de finalista o fue la llamada de No, ganador? la de ganador. Ah, vale, yo te preguntaba por la de finalista primero, pero bueno, vale. pero bueno, me imagino que fueron parecidas, ¿no? Bueno, sí, ahora las dos llamadas, porque las viví todas, las dos, con tanta Las emoción que se me mezclas, mezclan claro, ha un pasado poco, tanto tiempo las mezclas. En una de ellas Me vale dos, que me hables en general de los dos. en una de ellas dos estaba lavando los platos en la casa de mi suegra, me acuerdo perfectamente. Estaba lavando los platos después de la comida y me suena el teléfono y entonces, bueno, me comunican, ahora no me acuerdo, yo creo que esta fue la de finalista, que me comunican que había quedado finalista. Y bueno, muchas gracias, no sé qué, bla, bla. Y me acuerdo de colgar el teléfono y abrazarme ahí con mi mujer y mi suegra, que estábamos los tres en la casa, y ahí medio saltando, festejando, después en el balcón, bueno, una cosa ahí media muy, muy efusiva. Y después esto que te puedo de contar de la llamada de cuando lo gané. Que en mi edición, en ese momento, a mí me avisaron con unos días de antelación antes de que lo anunciaran. No sé si eso ha sido así en No, todas las ediciones o no. en cada momento en cada edición ha sido de forma diferente, en momentos diferentes, y a veces han hecho guardar el secreto más tiempo, a veces menos, a veces no. En mi edición, por ejemplo, yo me enteré en el momento que la ganadora de mi edición anterior, Pilar Muñoz, abría el sobre y decía mi nombre. Pero Bueno. eso fue un momentazo que recordaré toda mi vida. Y en otras ediciones anteriores, a veces incluso la plataforma casi que lo anunciaba, se filtraba en algún sitio o en la página o en la aplicación y demás, y luego no han llevado un orden para esto, te tengo que decir, Okay. Cristian. ¿Qué promoción hizo Amazon de tu novela tras ganar? Claro, eso es lo que hablábamos antes. Yo no lo sé, digamos. Yo vi el resultado, pero no sé si a mí se me comunicó, Cristian, estamos haciendo esto otro. O sea, cosas que recuerdo concretas son mucha prensa tradicional, es decir, notas de prensa en Europa Press, en un montón de diarios de España, en Argentina salió mucho en mi caso porque fui la primera persona latinoamericana en ganarlo, entonces hizo bastante ruido en Argentina, lo cual lamentablemente la compra por Amazon en Argentina es bastante difícil porque los precios son muy caros y la gente tampoco está tan acostumbrada al Kindle y eso, entonces no sé si eso tuvo una repercusión grande en las ventas, pero sí que, bueno, me abrió otras puertas de las que luego podemos hablar. Ahí me contactaron de una productora audiovisual, bueno, fue muy interesante. Luego me acuerdo un Kindle Flash muy bestia, o sea que yo había tenido varios Kindle Flash, pero en este a lo mejor vendí el doble o el triple de ejemplares de lo que se vende normalmente en los Kindle Flash, y entonces yo creo que ahí hicieron algo de la magia de ellos, quizá. además de Claro. mandaron más emails o además pusieron notificaciones en, no sé qué habrán hecho, pero me acuerdo que eso fue muy, muy bestia. Bueno, después una cosa muy bonita fue Que por eso te iba a preguntar yo, que te acabas de acordar de algo que yo te iba a preguntar, que vas a hablar del evento de San Jordi, ¿verdad? Porque estuviste en San Jordi, claro. Sí. Yo lo sabía y te estaba esperando. Sí, el día de San Jordi, al año siguiente, o sea, el premio lo anuncian en
noviembre creo que fue, y San Jordi es en abril. Entonces en abril del año siguiente, Amazon me dice que si yo quiero pueden mandar a un equipo para hacer un pequeño audiovisual, ¿no? Un pequeño videíto sobre mi historia y la historia de cómo gané el premio, etcétera. Y sí, mandaron a dos personas de una agencia audiovisual de Madrid, dos personas espectaculares, o sea, que me trataron súper bien, e hicieron un trabajo brillante que se puede ver en mi web, o lo pueden buscar en YouTube. Si en YouTube ponen Cristian Perfumo, Misterio de la Patagonia, algo así, ahí sale un video hecho por Amazon, que tuvo mucha repercusión, tiene como 60.000 visualizaciones, me parece, la última vez que lo miré. O sea que realmente, además de que lo hicieron, lo promovieron. Y también lo tengo en mi web, lo tengo incrustado en la web mía. Pero es un clip cortito de 2 minutos en los que hablo un poquito de mi historia y de cómo llegué hasta ganar el premio de Amazon, y luego salgo firmando algunos libros ahí en San Jordi, que tuve esa suerte, esa posibilidad. Así que realmente eso fue una cosa súper bonita que me queda, digamos, para siempre. Me queda como un recuerdo, me queda como una herramienta de promoción. Así que eso fue algo muy, muy, muy bonito. Y vino muchos meses después. Sí, yo tuve esa oportunidad también, pero se fumó con la pandemia. Estaba todo contratado, claro, y todo se fue. Pero bueno, sí. ¿Cómo fue la experiencia de publicar con la editorial Amazon Publishing? Buenísima. Hasta ese momento yo no había publicado con una editorial tradicional. Entonces, bueno, que el Amazon Publishing no sé si la podemos catalogar como tradicional, pero bueno, es una editorial a la vieja usanza, ¿no? En la que funciona como una editorial. Y el proceso de mejora del manuscrito, del libro, es decir, ellos lo que hicieron fue, o sea, yo había hecho mi proceso de siempre, de editarlo, de contactar a gente para que lo lea, lectores beta, editora, etcétera. Pero cuando llega a ellos dicen, bueno, lo tratan como un manuscrito y empezamos de vuelta, ¿no? Empezamos de nuevo a mirarlo, revisarlo, pulirlo, y le encontraron algunas cositas, hicieron un trabajo súper exhaustivo. Me acuerdo que en un momento la persona que hizo la edición del libro me decía, tengo la pared llena de gráficos y de líneas temporales y no sé qué, y me decía, no, esto fue un miércoles y ahora aquí se dice que esto es jueves, pero pasaron 2 días, aquí tendría que ser viernes en vez de jueves y cosas así. Sí, sí. Y yo decía, wow, es súper o sea, exhaustivo este trabajo que está haciendo esta persona, o sea que impecable. Y luego, bueno, y luego se publicó, y sí que es verdad que yo no vi, o sea, sí, durante unos meses vi ventas fuertes, pero después decayó. Pero me parece que eso también tuvo un poco que ver con que Amazon Publishing en castellano como que fue desapareciendo o fue a menos, ¿no? Porque ahora Amazon Publishing no sé si sigue, creo que ya no publica en castellano. El último autor de los territorios frites, que ellos llaman en el argot de empresa, Francia, Italia, España, fui yo, y por el acuerdo del premio literario. A mí me llegó en la fase de edición, que la recuerdo muy... como tú la estás contando, ¿no? Con ese detalle, yo tengo una experiencia buenísima con ello. Estuvimos hablando de que mi novela ganadora, In Memoriam, yo se la presentaba a ellos porque yo tenía un proyecto de cuatro obras relacionadas, de una saga, que faltan 2 por escribir y publicar, y parecían interesados en un principio, pero durante el proceso de edición, que duró 6 meses, es cuando hay una orden de arriba, pues, a veces de arriba del todo, diciendo que Amazon Publishing no va a editar a más autores de estos territorios. Sí que van a traducir obras al castellano y en 2019 es cuando sucede eso. Sucede a 2 meses o a 1 mes de la siguiente convocatoria del premio, que luego ya entra Audible por en medio para ofrecer el premio de la versión audiolibro. Se ve que era algo que ya también tenían un poco previsto. Claro.
Y esto lo comentábamos porque hemos perdido el hilo. Perdón. Esto lo comentábamos porque estábamos hablando de la edición de Amazon Publishing Ujú. y lo que sucedió que... vale, ahora lo recuerdo, Cristian. Que dices que a los meses empezó a decaer lo que es la visibilidad, la venta, y Ujú. tú lo achacas a que quizá Amazon Publishing ya iba en decaída un poco con esa atención a los autores en castellano, ¿no? ¿Te refieres? También hay un ciclo natural de un libro, ¿no? Un libro, muy pocos libros pueden subir en las ventas y mantenerse ahí arriba. El ciclo natural es que se venda durante un tiempo y luego baje, ¿no? Eso le pasa a cualquier libro. Entonces, aunque ganes el premio que sea, el Planeta, el Pulitzer o el que se te ocurra, también te va a pasar. De todas formas, Entonces, quiero, en eso estarás de acuerdo conmigo. eh, Pasa algo muy bueno, creo yo, porque hablando mm, de este tema con otros autores como Gamboa, con autores que una editorial no les va a vender nunca más de lo que venden ellos por mucha promoción que hagan, decían que quizás si ellos ganaban un premio literario de Amazon, ellos intentarían que no les publicaras una editorial si formaba parte del premio porque querían seguir manteniendo ellos los derechos y demás. Pero por lo menos en mi caso, tú lo has explicado muy bien. Como transcurre un año desde que ganas hasta que te lo vuelve a editar la editorial, mm, esas ventas de ese año, que es cuando el libro está en pleno boom porque ha ganado el premio literario, en este caso las he recibido yo, y luego cuando el libro ya al año empieza a flaquear, lo vuelve a publicar la editorial, le pega otro empujón y vuelve a caer. No sé si en esto estás de acuerdo conmigo de que es una estrategia buena de cara claro, si eres un superventas ya no, pero un autor medio como puedo ser yo, como nosotros, a sí, mí, sí, a sí, mí me sí. viene muy bien. Y luego algo muy bueno que tiene Amazon Publishing, que ellos hacen su lanzamiento los primeros meses, mandando sus notificaciones a los Kindle y demás, pero luego, no sé si todos los años que han pasado seguirán funcionando igual con el coleccionista de flechas, te realizan 2 Kindle Flash al año. Sí o sí. Se ve que tienen un acuerdo a mí Ah, de momento han pasado 3 años y todos los años me caen 2 Kindle Flash. Y distribuidos en unos 6 meses. Es decir, te pega el Kindle Flash, de tu media de ventas sube, se pega unos días un tiempecillo, baja, se estabiliza de nuevo, pero a los 6 meses te mete otro Kindle Flash. Y entonces es una manera en la que nunca termina de morir. Y yo te quería preguntar si sucede eso todavía, si habías observado mm. ese funcionamiento. eh, Bueno, en el caso mío hay una diferencia con lo que estás comentando, que es que cuando Amazon Publishing decidió irse de España, entre comillas, irse del mundo hispano y mandaron ese mail, yo personalmente lo interpreté como bueno, esto es un barco que se va para abajo, y entonces pregunté si podía recuperar los derechos del libro. Es decir, si ustedes se van y no tienen interés en continuar con esto, ¿puedo yo tener los derechos y que vuelva a ser un libro autopublicado? Y me dijeron que sí. Y entonces yo tomé esa decisión de quitar el libro de Amazon Publishing y de volverlo a autopublicar. ajá, Entonces, ahora el libro es un libro autopublicado más vale, y no está sujeto a eso que me estás comentando, entonces no te vale. lo puedo responder. Yo la observación que tengo es que no editan a más autores de esos territorios, pero el funcionamiento sigue pendiente de lo que les Claro, queda, ¿vale? No han abandonado. claro. Sí que es cierto que no tenemos un no me acuerdo cómo se llama, un coordinador de autores en español en lengua castellana, Mm, en inglés y en italiano, pero tú le escribes y la plataforma sigue claro, pendiente de claro. ti. Es más, desaparecen durante el proceso de edición y no la voy a coger ahora porque puedo tirar algo, pero cuando publicaron el libro ya no había como una plataforma apoyando a los autores en castellano, pero a mí me mandaron
mi botella de champán, me mandaron unos bombones que tengo por ahí arriba y demás. Claro. Parece ser que era el que no se iban a editar a más. Hablemos antes, me has dicho que más adelante íbamos a hablar de esas oportunidades que surgieron tras ganar el premio literario de Amazon. Claro, bueno, todo es consecuencia de la visibilidad. Cuando uno tiene un producto y ese producto se pone enfrente de muchísima más gente, las probabilidades de que a alguien le interese aumentan. Es así de fácil, ¿no? Y entonces, bueno, las cosas en concreto que te quiero contar son que, en primer lugar, lo que te decía, que tuvo mucha repercusión en Argentina, salió una noticia en los diarios más grandes de Argentina, Clarín, La Nación, todos. Y entonces, por estas casualidades de la vida, lo leyó una persona que trabaja en una productora de cine de Argentina, que es muy grande y es una de las pocas productoras de cine de Argentina que ha sacado una película que ganó un Oscar. Y entonces, cuando esa gente me contactó a mí claro, después con el tiempo me di cuenta de que cuando alguien te contacta de la industria audiovisual te dicen hola Cristian, nos interesa, o sea, nos parece que tu libro tal puede tener mucho potencial para transformarlo al audiovisual, por ejemplo película, ¿no? En este caso. ¿Te interesaría que se hiciera una adaptación a película? Y yo siempre me ha pasado un par de veces y pienso, ¿alguien responde que no a esto alguna vez? Alguien dice, no quiero, o sea, hay que ser, no sé, ¿quién era la que no quería? No, yo conozco, los hay que Carlos Ruiz Zafón nunca quiso, pero bueno, hay que ser Carlos Ruiz Zafón para decir que no. Bueno, entonces le dije que sí, que charláramos y charlamos un poquito y luego coincidió un viaje mío a Argentina, nos reunimos con ellos en Buenos Aires, firmamos un contrato. Los contratos por derechos audiovisuales, para quien no lo sepa, lo que se firma se llama una opción a la compra de derechos, y le llaman una opción, ¿no? En la jerga es una opción. Entonces, básicamente se le pone un precio a una obra audiovisual para los derechos. O sea, si te vendo los derechos para que hagas una película por tanto dinero. Ese dinero, dependiendo de dónde en el mundo lo hagas, varía mucho, pero para que te des una idea, en España los derechos de una novela para hacer película se venden entre 30 y 100.000 euros, más o menos, ¿no? Seguro que entre 30 y 100.000 euros caen el 80% o el 90% de los derechos que se venden. Entonces, bueno, se pone un precio, vamos a decir X, 30.000 euros para hacerte la película. Y entonces firmamos una opción, o sea, lo que firmamos es que tengo la opción de comprarte los derechos por 30.000 euros dentro de un año, o sea, tengo hasta un año para comprártelos, y por esa exclusiva que me das, por eso el derecho a comprarte los derechos, te doy una pequeña cantidad, que puede ser más o menos un 10%. Entonces, por hacer números redondos, decimos, bueno, te doy 3.000 para tener la posibilidad durante un año de comprártelos por 30.000. Luego hay opciones de que si lo puedo prorrogar, dándote un poquito más, etcétera. Bueno, entonces firmamos esa primera opción de derechos, que en mi caso, al ser en Argentina, fue por menos dinero. No puedo decir cuánto porque hay una cláusula de confidencialidad en el contrato, pero bueno, fue menos dinero. Y entonces tuvieron ellos los derechos durante un año. Luego, al cabo de un año, decidieron que no iban a hacer la película porque la situación, porque sus intereses, por varios motivos, al final no hacen la película. Dicen, no vamos a hacer. Entonces se vence esa opción y los derechos vuelven a mí. Y yo tuve la suerte de que al cabo de unos años, 2 años creo, me volvió a contactar otra productora diferente. Esta vez, bueno, son una productora multinacional, pero que tienen una sede en México. La parte de Latinoamérica la tienen en México. Y ahora interesados en este caso en hacer una serie. Y otra vez hicimos este proceso de firmar la opción,
que todavía está vigente, entonces, bueno, todavía existe esa posibilidad. Uno tiene que entender, a mí, mi naturaleza es de ser bastante cauteloso y prudente, y uno tiene que entender que firmar este contrato es un primer paso en un camino que es muy largo, en el que se tienen que alinear un montón de planetas para que se termine haciendo una serie o una película. Entonces no es garantía de nada. Ahora que está pasando el tiempo, que con esta novela ya yo vi un guión, por ejemplo, del primer capítulo, etcétera. Entonces, claro, cada vez se va concretando más, pero tengo claro que todavía falta un camino súper largo que por supuesto no depende de mí. Yo no puedo hacer absolutamente nada, y que es muy frágil, porque tiene que haber el dinero en ese momento, tiene que haber el director, la actriz, que el interés que existe en las plataformas, ¿no? Si esto se lo van a vender, por ejemplo, a Netflix, que Netflix en ese momento esté interesado en este tipo de historias, porque también hay modas, ¿no? Se ponen de moda los vampiros, se van de moda los vampiros, se pone de moda lo que sea, la histórica, y se va. Y entonces, bueno, se tienen que alinear un montón de cosas para que esto se haga. Pero son puertas que se me abrieron a raíz del premio, y simplemente haber tenido esa posibilidad y conocer esta parte de la industria que yo ignoraba por completo ya vale muchísimo la pena. Creo que la gente que está al otro lado acaba de aprender cosas igual que yo lo acabo de hacer. Yo no sabía que existía ese preacuerdo y todo eso. Es lo estándar, sí. Yo tampoco lo sabía, ¿eh? Claro, lo descubriste con la experiencia propia. Cristian, ¿qué arreglarías, cambiarías o añadirías a futuras ediciones del premio para hacerlo más atractivo en sí, tanto para las dos partes, tanto para el autor que participa como para el interés del propio concurso? ¿Qué le añadiría al premio? ¿Qué arreglarías en el premio? Para que si tú fueras un dirigente de KDP, mira, vamos a hacer esto porque va a ganar. Complicada, ¿no? Es muy difícil la pregunta porque yo creo que el premio realmente está muy bien. Han variado muchas cosas a lo largo de las ediciones. Tampoco es que sea yo o sea, sé muchísimo menos de lo que sabrás vos, porque vos estás obviamente muy metido en el... Sí, me refiero a las diferentes ediciones, cómo ha cambiado del premio, de esto. Yo un poco en ese sentido conozco lo que pasó en la mía y toco de oído las otras, pero no las tengo tan presentes. Pero en general yo creo que está muy bien, porque, a ver, el premio económico es muy inferior a grandes premios literarios, ¿no? Como puede ser el premio Alfaguara o estos premios grandes, pero también premios grandes hay pocos. Y están amañadísimos esos premios. O sea, el Planeta no lo vamos a ganar nosotros, el Alfaguara no lo vamos a ganar nosotros, porque el Alfaguara siempre lo gana alguien que antes publicó un Alfaguara, y el Planeta siempre lo gana alguien que antes publicó un bestseller. Así que esto es así de claro. Pero, o sea, lo económico, bueno, podemos... Siempre que te den más dinero es mejor, ¿no? Si en vez de darte 5 te dan 10 o te dan 15, obviamente que es más jugoso. Luego, el tema de la visibilidad y de la publicidad es muy difícil de cuantificar. Eso sí, yo no sé qué experiencia han tenido otros ganadores, pero yo, como te digo, tuve tuve un empujón muy fuerte en mi libro, y no sé si se podría cuantificar eso de cara a ponerlo en las bases y decirte, nunca te van a poder hacer un X cantidad de ventas, pero sí cuantificar el esfuerzo promocional. Es decir, vamos a hacer esto y esto para promocionar la obra ganadora. Eso sí que podría ser algo interesante de agregar. Luego, lo de las traducciones, por ejemplo, yo no conozco a mucha gente que haya tenido éxito con traducciones, ya sea hechas a raíz de ganar un premio, hechas de manera independiente contratando un traductor, etcétera. Entonces, lo de las traducciones creo que es una cuestión más de
que me agradaría decir que hay una parte de ego importante ahí, ¿no? El libro está en griego o en francés o en lo que sea. Pero bueno, si también alimentar el ego del ganador, bueno, es algo que de cara al participante está muy bien, así que se podían hacer más traducciones, por ejemplo. Pero son cosas, digamos, que considero menores. Creo que en sí el premio está muy bien. ¿Y cómo lo imaginas dentro de 5 o 10 años? Jo, es tan variable, o sea, ha variado tanto que es muy complejo hacerme una Bueno, idea. te ayudo un poco, porque como has dicho que Sí, por quizás favor. estás un poco desconectado con las ediciones, bueno, te ayudo un poco. Sabes que hay otros premios KDP, no es el único el de lengua castellana, que se realizan en otros países. Ahora mismo estamos en 11 premios KDP distintos. Está el de la India, que es enorme. Alemania, por ejemplo, que dan mucho más dinero y su ceremonia la realizan en un pabellón que parece un polideportivo. Eso es para verlo, el vídeo. Wow. Te lo puedo pasar por privado si te interesa. Sí, claro. En Estados Unidos creo que dan $20.000. Ajá. Entonces, y aquí quiero llegar a parar. Antes, cada uno tenía un nombre, ¿vale? Sí. Desde hace varios años se introduce el término storyteller en algunos, y en España entonces lo empiezan a llamar también storyteller, como las últimas ediciones. Lo nivelan con la duración de los demás premios, que era mayor, no era de 2 meses como aquí. Entonces parece que quieren construir una marca a nivel mundial del premio literario de Amazon, en el que, aunque cada uno tiene sus particularidades, por ejemplo en India se premia, hay muchos premios, no es un único ganador, sino está historia larga, historia corta, lo que nosotros llamamos relato, hay diferentes modalidades, y cada premio mantiene su personalidad, pero parece que quieren hacer una marca conjunta. Entonces Tengo una teoría. claro, entonces teniendo esto sobre la mesa, Mm. yo te he ayudado con esta información que quizá a lo mejor pues no la tenías controlada. No la tenía para nada. ¿Cómo ves el premio dentro de 5 o 10 años? Lo veo como un mundial de premios, entonces. Veo todas las obras traducidas a un idioma. No sé cuál podría ser, porque claro, si fuera el inglés, por ejemplo, las obras que ya están en inglés quizás correrían con ventaja, pero bueno, traducidas todas las obras al mismo idioma para que luego se elija un gran ganador a nivel mundial de la obra. Pasó algo parecido en la edición de 2019, cuando Prime Video entra en esa edición única, como única vez en la historia del premio, que fue en la edición que estuve yo, en la que ofrecía la adaptación audiovisual a una de las novelas finalistas entre todos los certámenes KDP. Ajá. ¿Vale? ¿Y eso al final fue Sí, así? O sea, fue así, a los 7-8 meses de ganar, bueno, de celebrarse los premios, porque hay algunos que no coinciden en fecha, pero se llevó este premio un autor francés con 8 minutos más de sol, creo que se titula la novela, y se ha realizado, ya está en la plataforma, pero hay que entrar a Amazon Prime con el idioma en francés y todo, no nos aparece a nosotros en España, ¿no? Pero, y esto se ha realizado, y ha sido la única vez que se ha realizado. Mira. Pero a lo mejor sí que están sentando las bases para que, si todo se alinea, como decimos a veces, y todo avanza bien, ¿quién te dice a ti que dentro de unos años no hay estipulado un premio anual de Amazon Video o que nombran al mejor autor autopublicado del mundo o algo así, ¿no? Sí, podría ser. sí. Yo lo único que hago es que hay ciertas preguntas. Yo estoy haciendo entrevistas muy exclusivas a cada uno porque más o menos conozco vuestra trayectoria, os sigo desde hace tiempo, pero hay ciertas preguntas como ¿qué visión tenéis de cara al premio en el futuro? ¿Qué arreglaríais? Esas os las estoy haciendo a todos, que es el atractivo que se va a encontrar el lector de este libro cuando ve que cada uno responde de manera diferente, ¿no? Claro. Cristian, casi llegando al final de la entrevista, porque estamos ya cerca de la hora, se nos ha ido, hemos hablado de cosas muy interesantes y se nos ha ido un poco.
¿Qué crees que debe tener un libro participante, ingredientes me refiero, para llamar la atención de la organización y así tener opciones a ser finalista del premio? Bueno, yo soy informático de profesión. Entonces hay unas cosas que las miro desde el punto de vista de la informática. Y lo que pienso es, si a un premio se presentan 1000, 2000, 3000 obras, ¿hay alguien en Amazon leyendo 3000 obras? No, no hay nadie en Amazon leyendo las 3000 obras. Entonces, hay una primera selección que tiene que ser indefectiblemente algorítmica. Es decir, que tiene que una máquina hacer una lista de potenciales obras para ser finalistas. Ignoro cuántas son. Si son 100, si son 200, si son 300. Pero hay una primera criba que es sistemática y que no puede ser humana. Porque no da no dan los números, sino, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar esa primera criba? No lo sabemos, pero todo me hace pensar que tiene que ver con el número de ventas y el número de reseñas y otros valores que nosotros no podemos ver. Pues puedo hacer un inciso. Sí, claro. Lo he comentado varias veces. Por esa regla de 3 yo nunca hubiera ganado. Yo intenté hacer un lanzamiento de mi novela, era mi tercer libro. Lo pude aguantar 2-3 semanas vendiendo un poquito más que de mis 12 libros anteriores, pero no era para tirar cohetes. Era cuando empezaba el premio del 1 de julio al 31 de agosto. El 1 de agosto se me cayeron las ventas y del 1 de agosto hasta principios de noviembre, que es cuando me llaman a mí de finalista, vendí 2 ejemplares. Wow. Sí, ¿Vale? sí. Bueno, se derrumba mi teoría. Conozco algún caso más que también... Sí. Bueno, lo único que te iba a decir que puede ser, no lo sé. A ver, eso de los 2 ejemplares, no sé, no tengo respuesta para eso, evidentemente, ¿no? Y a lo mejor mi teoría es completamente errónea. Pero lo que te estaba a punto de decir es que además hay otras métricas que nosotros no podemos ver, pero Amazon sí, como por ejemplo la conversión que tiene un libro. Es decir, por ejemplo, la conversión de fragmento a libro completo. Es decir, cuánta gente que se baja el fragmento en el Kindle termina comprando el libro. Eso nosotros no lo sabemos, pero Amazon sí lo sabe. Entonces, a lo mejor ahí hay un patrón de decisión, ¿no? Que estas cosas normalmente, si las tiene que programar un programador, no elige un criterio, sino que hace como una especie de promedio de todos esos criterios, ¿no? Considera las ventas, considera las reseñas, considera la conversión, y entonces a lo mejor se le da un peso más importante a ciertos géneros. Por ejemplo, si es una novela, no sé, de un género que tiene un potencial comercial bajo, que ahora no se me ocurre uno, pero bueno, a lo mejor le dan, no meten tantas en esa lista como novelas de thriller, por ejemplo, o romántica, que tienen más lectores. En fin, todo esto son lucubraciones mías que evidentemente no tengo ni idea, y esto que me estás diciendo derrumba un poco mi teoría, ¿no? Porque la verdad que si fuera por eso, claro, no habrías quedado finalista. Pero yo no veo otra forma. O sea, bueno, lo que sí que puede pasar es que luego haya alguien o varias personas ahí mirando las listas diciendo, este libro tiene buena pinta, también lo vamos a meter en esta lista de pre-finalista, ¿no? Que digo yo. Revisando sinopsis, portadas y demás. Claro, sí. La verdad es que no sé bien cómo funciona. Pero volviendo a tu pregunta, ¿qué tiene que tener un libro? Para mí, durante la participación en el premio, tenemos que intentar maximizar la visibilidad y las reseñas honestas, o sea, reseñas reales, no hacer truquitos raros. Tiene que tener una buena portada, porque tarde o temprano ese libro lo va a mirar un ser humano y va a decir, sí, este libro vale la pena que lo consideremos para ver si queda finalista o no. Lo mismo con la sinopsis. Y luego lo que está dentro del libro es muy importante. Eso es lo más importante de todo. Y desde un punto de vista, ya te digo, informático, se puede más o menos estimar qué tal interesante es el libro con esta conversión que te digo. Amazon lo puede estimar,
pero nosotros desde el punto de vista de los autores lo único que podemos hacer es escribir un libro que enganche de la primera página y haga que cuando se termine el fragmento el lector quiera seguir. Y al fin y al cabo, eso es lo más importante porque eso genera todo el resto. Eso genera las reseñas, genera las ventas, genera la buena conversión, ¿no? Que el libro sea enganche, que sea interesante y que el lector quiera seguir, es lo único que importa realmente en un libro. Para mí, un libro de entretenimiento, que es el tipo que yo escribo. Que el lector quiera seguir, es fundamental. Y luego hay dos cosas que están antes de la lectura, que son muy importantes, que son la portada y la sinopsis, porque eso el lector lo ve antes de leer el libro. Entonces necesitamos una buena portada y una buena sinopsis para que esa persona le dé una oportunidad a nuestro libro y luego tengamos nosotros como autores la oportunidad de engancharlo en esos primeros párrafos o primeros capítulos, lo que sea. Y como última pregunta, Cristian, haciendo referencia al título de este libro, ¿cómo crees que ganaste el premio literario de Amazon? En algo breve, sí. Sí. Escribiendo el mejor libro que pude, siendo fiel al tipo de historias que quería contar, porque si yo me hubiera puesto a pensar en qué tipo de historias ganan el premio de Amazon, no habría escrito El coleccionista de flechas. El coleccionista de flechas es una novela de misterio ambientada en la Patagonia. Los personajes son todos argentinos, que ya sabemos que en Argentina hablamos con los pronombres diferentes, decimos vos, conjugamos los verbos distintos, y eso para un lector de otros países hispanoparlantes le puede resultar un poco raro leerlo. Entonces yo no habría tomado la decisión de escribir como hablamos en Argentina. Es decir, hay muchas cosas que no habría hecho si hubiera querido escribir una novela para el premio, ¿no? Entonces, siendo fiel a lo que yo quería escribir, mira, esa creo que es una buena frase y es cortita. Gané el premio siendo fiel a la historia que quería escribir. Sí, me parece que es una buena respuesta. Pues, Cristian, algo me decía que con lo que yo ya había oído, que habías contado a veces, iba a ser una entrevista muy interesante incluso para mí. Y, me lo he pasado muy bien hablando contigo. Yo también he aprendido muchas cosas que creo que han sido trasladadas también a la gente que tenemos al otro lado. Sabía que nos íbamos a ir, intentaba que no pasara esto que ha pasado, porque ayer me decías, no, tengo un poco el tiempo un poco marcado para la entrevista. Perdóname, Cristian. No pasa nada. Me parece que hemos hecho algo de valor en esta entrevista y por eso te lo agradezco, amigo. Te mando un abrazo y sabes que estoy aquí para lo que necesites, sabes dónde encontrarme. Bueno, gracias. Igualmente yo también me la pasé muy bien hablando de estas cosas. Me encanta hablar de estas cosas y no tengo la oportunidad de hacerlo muy a menudo, así que te lo agradezco un montón, Ismael. Espero que haya sido de utilidad para la gente que lo vea en el futuro. Ojalá que sí. Y bueno, mucha suerte a todos. Adelante con las historias, a contar lo que queremos contar y ojalá que todo el mundo, no todo el mundo puede ganar el premio, pero sí que ojalá que todo el mundo reciba de sus historias satisfacciones que pueden venir en muchas formas, ¿no? No solamente en la forma de un premio, sino una historia que uno escribe y publica nos puede dar muchos tipos de satisfacciones, así que ojalá que todos tengan alguna de estas. Dices que no mucha gente gana el premio, pero yo creo que la gran mayoría, con su participación en el premio, están ganando otro tipo de premio, porque les hace ver de verdad, decidirse por el mundo de la autopublicación y cambia muchas vidas. El hecho de la ilusión que produce todos los años el certamen y demás. Así que, lo dicho, que desde aquí animamos a todo el mundo que pruebe. Y es que tiene muchas ventajas y tiene hay muy poco que perder realmente. Sí, tiene muy pocas desventajas, entonces ¿por qué no? Eso ya lo han escuchado de varios compañeros, es algo que pensamos todos, no hay nada que perder. Pues nada, Cristian, lo dicho, muchas gracias y hasta la vista, amigo. Hasta la próxima.